Hola, muy buenos días para todos. Un saludo especial. Espero que hayan tenido un buen fin de año, un buen comienzo de año, que este 2024 pues esté lleno de muchas bendiciones y de cosas muy bellas para cada uno de ustedes y que con el propósito que nos caracteriza como Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, podamos contribuir desde los diferentes lugares de actuación a mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que es tal vez el derrotero que nos une y que nos convoca. Recordarles la importancia de sus prácticas pedagógicas de cara al cumplimiento de los perfiles de egreso y a la flexibilización del currículo y a la formación integral. El componente electivo pues forma parte de la estructura curricular. Recuerden que los currículos de la FUCS están organizados en torno a núcleos de formación. Tenemos un núcleo de formación técnico-científico, un núcleo de formación social, humanístico e investigativo y un núcleo de formación electivo. Nosotros estamos, nuestras asignaturas, el portafolio de electivas que Franci mencionó, está articulado, forma parte del núcleo de formación electiva, por cuanto, digamos, tenemos una responsabilidad muy grande y es que sí o sí todos los estudiantes de la institución pasan por nuestras asignaturas, sí o sí nosotros contribuimos a la formación integral. El día de hoy, como parte de, digamos, del compromiso que tenemos como núcleo electivo de garantizar unos procesos de actualización y formación docente, vamos a hablar sobre el tema de la evaluación. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, sí, estamos. Sí, señor. Sí se ve. Perfecto, se ve Bien, muy entonces, bien. pues la idea Sí, central señor. es poder hablar de la evaluación de los aprendizajes, digamos, plantear algunos elementos que les puedan servir a ustedes como punto de articulación y anclaje de sus prácticas. Y para ello, pues voy a utilizar tres referentes, un referente que es Santos Guerra, otro referente que es Hugo Cerda y un referente que es el referente institucional. Quisiera comenzar, digamos, antes de entrar en materia, compartir con ustedes algunas caricaturas, algunas imágenes que he venido recopilando cuando hablo sobre evaluación para poder compartir elementos que han estado presentes en los imaginarios y tensiones en la cultura de la evaluación. O sea, el primer elemento es que a nivel social hemos formado, hemos construido en las diferentes generaciones, los diferentes momentos de la historia de la educación en Colombia, hemos construido unos imaginarios, unas tensiones en torno a la evaluación. Y eso ha permitido también construir una cultura de la evaluación. Entonces, la idea es que voy a pasar estas caricaturas, estas imágenes, que hablan por sí solas, no les voy a explicar, y luego vamos a tener un conversatorio muy corto para que ustedes me cuenten cuál caricatura, cuál imagen les llamó la atención y por qué, y luego entrar ya en materia. Y este que se facilitar los espacios de facilitar no sé si era si facilitar facilitar estrategias. Una palabra que implementa como maestro estrategias. Ahí se refería por implementar estrategias. Pero yo creo que me parece acá era una clase de inglés.
Sí, realmente, pues, sí, Bien, digamos que quise traer algunas imágenes de Frato, de Kino, bueno, y otros que han, digamos, caricaturizado el fenómeno de la evaluación, pero que en ese ejercicio de caricaturizar la evaluación, digamos que se centran en elementos que están presentes en la cultura de la evaluación. Entonces quisiera pues que compartieran dos o tres profes qué, qué sensaciones despertaron estas imágenes, si de pronto alguna de manera particular le, le transmite algún mensaje, pues que quisiera compartir. Entonces vamos a abrir micrófonos para dos o tres profesores y continuamos con el proceso. Siga, profe Camila. Gracias, Franci. Gracias, Mario. Muy buenos días a todos y todas. Pues son imágenes que efectivamente en algunos, por lo menos en mi caso, me recordó momentos de la escuela, donde realmente, pues la sensación que se queda ni siquiera fue el aprendizaje. Perdón, ¿ustedes me Permítame un escuchan a la momento, profesora profe. Camila? Yo no escucho. Permítame, profe Camila, que no la están escuchando. es que hay muchos problemas de internet. Pero es como si yo no tuviera... ¿Ustedes lo oyen bien? Sí, señor. Sí, Es como si yo no tuviera retorno. Yo no escucho a Cami. Un segundo, por favor. Yo estoy Ok. escuchando a todos. Ya un momentico, profes, y retomamos entonces.
Listo, vamos a intentarlo, a ver si ahora sí funciona. Cami, qué pena. Tranquilo, profe. Perfecto, ya funcionó. ¿Me Estamos escuchan? estos espacios de, pero a veces las tecnologías nos juegan malas pasadas. Te escuchamos, Cami, gracias. Gracias, profe. Gracias, Franci. No, les comentaba que me parecía muy interesante varias de las ilustraciones porque me recordaban tal vez a momentos de mi infancia donde algunas de esas escenas se vivían o las viví, las sentí y que finalmente hoy de adulta lo que pienso es que no recuerdo ni siquiera la materia que esos maestros o esa maestra tal vez me daba o los aprendizajes que quería compartirme, sino las emociones de miedo, de angustia, de terror que en algunas ocasiones de pequeña sentía. Y eso me lleva a pensar a la importancia realmente hoy como maestra, reivindicar eso, de construir todas esas prácticas para poder realmente hacer significativo el aprendizaje y que las memorias que queden en nuestros estudiantes realmente sean unas memorias de agrado, de conocimientos nuevos, de aprendizajes. Ese era mi aporte. Gracias, profe. Eh, Pero, bueno, profe, buenos días, ¿cómo están? No, a mí me parece que es supremamente valioso empezar esta reflexión con esas imágenes, porque realmente yo sí he tenido experiencias complicadas con esa estandarización de las evaluaciones, de las calificaciones, porque eso han llevado a de pronto desconocer muchas veces las habilidades de y las afinidades de cada estudiante. Entonces, yo en mis conferencias de inclusión tengo una imagen anónima que es que el examen es subir a un árbol. Entonces hay peces, hay distintos animales que realmente si se aplica la evaluación estándar, pues no podrían, no podrían hacerlo y por eso es que estamos dictando esta materia que afortunadamente pues me han dado la oportunidad de enfoque diferencial, eh, incluyente en el sector de la salud. Entonces, para mí es súper valioso este tema de la evaluación. Hay que cambiar y mirar todo el contexto de lo que el estudiante aporta y de lo que el estudiante quiere lograr también. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Gracias a Cami también por sus apreciaciones. Creo que es supremamente importante arrancar con este ejercicio de sensibilización, porque indudablemente desde los procesos de enseñanza y aprendizaje nosotros llegamos no solamente a la parte de conocimiento, sino también a la parte de las emociones y creería yo que tenemos una responsabilidad muy grande para garantizar que nuestros estudiantes aprendan de una manera más significativa y cordial. Bien, no sé si alguien más quiera compartir. Dale, Kimberly. Me gustaron las imágenes porque son enfocadas un poco a la escuela tradicional y me parece importante porque pues estamos como en una época donde tenemos que llevar todo no a los extremos, no como decían antes, como que la letra con sangre entra, sino como algo más reflexivo, que la gente aprenda por querer, más no por deber, porque pienso que la gente al aprender por querer, las cosas se le quedan y cuando es por deber, las cosas pues se olvidan. Bueno, Kimberly se ha adelantado un poco a mi presentación y es que precisamente pues os voy a hablar un poco de la evaluación desde el modelo pedagógico institucional y desde las pedagogías contemporáneas. Efectivamente, pues parte de este ejercicio de estoy enredado con la palabra caricaturización, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay muchos elementos de lo tradicional que han quedado impregnados en lo que Camila llama la memoria y que indudablemente se convierten en elementos que siguen siendo muy presentes, estando muy presentes en los procesos de evaluación. Y también la invitación es para que, digamos, tomemos distancia de unos procesos mecánicos de la evaluación
de unos procesos muy instrumentales de la evaluación y que la evaluación se convierta en un proceso mucho más reflexivo. Bien, entonces voy a continuar con el conversatorio sobre evaluación. El primer texto que quiero compartir con ustedes es un texto de Santos Guerra. El texto se llama La evaluación como aprendizaje, una flecha en la diana. Es un texto de 2010, es un texto muy vigente, digamos que es un clásico de los procesos de evaluación en América Latina. Y voy a mencionar, digamos, algunos asuntos que son como unos principios generales de la evaluación, unos principios que deben orientar el proceso de evaluación. Voy a pedirles el favor que durante toda la charla estén haciendo ustedes como ese diálogo entre cada principio y su práctica, ¿cierto? Creo que es muy importante entender que las prácticas en evaluación tienen que ver con lo que nosotros somos, con lo que nosotros creemos, las apuestas de la vida que nosotros tenemos. Y es desde allí, me llamó mucho la atención esta frase que está en el texto de Santos Guerra. Esta frase plantea: dime cómo haces la evaluación y te diré qué tipo de profesional y persona eres. Fíjense que no solamente la evaluación representa el tipo de profesional que eres, sino que hay un elemento personal. Hay un texto también muy interesante de Julián de Cibuiría sobre modelos pedagógicos y plantea que en el primer capítulo del texto de modelos pedagógicos plantea que los profesores dejamos huellas, el tipo de lectura que proponemos, el tipo de actividad que proponemos, la manera como evaluamos, la manera como retroalimentamos, es la huella que implica el tipo de profesional y el tipo de docente que somos. Entonces quiero dejarla un poco acá para que ojalá toque sus corazones y su intelecto, para que efectivamente empecemos a reflexionar sobre la evaluación, qué evaluamos, cómo lo evaluamos, con qué lo evaluamos. Bien, se nos plantean, digamos, unos elementos centrales en la evaluación. El primero es que la evaluación es un fenómeno moral y no es un fenómeno únicamente técnico. Creo que allí es donde se articula esa frase que acabo de exponer. Y también es importante saber a qué valores se sirve esa evaluación y a qué personas beneficia, y también a qué causas sirve la evaluación. Esto quiere decir que cada vez que nosotros evaluamos, la manera como evaluamos, los instrumentos que utilizamos, las estrategias y los criterios que estamos evaluando, obedecen a unos intereses de carácter superior. Es decir, nuestra evaluación no es neutral, sino que nuestra evaluación también está apalancando discursos, apalancando políticas, apalancando posiciones de índole axiológico, de índole epistémico, de índole metodológico. El otro elemento es que la evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. Es muy importante entender que la evaluación no es lo último que se hace cuando se termina, sino que la evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un proceso que acompaña el aprendizaje y la evaluación se debe realizar a medida que la formación avanza en el mismo terreno en la que ésta tiene lugar. Les propongo, creo que alguien levantó la mano, pero les propongo es anotar las inquietudes y a medida, al final, vamos a dar un espacio pues, para que podamos participar. En un tercer lugar, habla que la evaluación debe ser un proceso participativo. Aquí es muy importante entender que todos los actores que forman parte del proceso de evaluación tienen voz y voto, y esto implica un diálogo entre evaluados y evaluadores. Y acá también les hago digamos, una invitación para entender que la evaluación, el proceso de evaluación, se mueve en los diferentes roles que jugamos. Entonces, en algunos momentos somos evaluadores, pero por ejemplo al finalizar el proceso del semestre, ustedes pasan de ser evaluadores a ser evaluados. Entonces es muy importante que todo el tiempo se generen esos diálogos de concertación entre los actores que participan en el proceso. La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo. Indudablemente la evaluación comprueba el aprendizaje, pero también suele explicar por qué no se ha producido. Aquí yo también quiero, digamos, centrar la mirada en que la evaluación tiene esas dos miradas, ¿no?
Es decir, hacer un seguimiento a lo que los estudiantes deben aprender, ahora mucho más en la lógica de los resultados de aprendizaje, pero también debe explicar por qué no se lograron esos resultados de aprendizaje. Explicar y establecer las responsabilidades que son responsabilidades compartidas. Al momento de hacer este análisis, culturalmente, se tiende a centrar el paradigma en el estudiante. O sea, el estudiante no es comprometido, el estudiante no ha asumido un papel protagónico dentro del proceso, no tiene una buena actitud, no logra desde el punto de vista epistémico construir o formar conocimientos, pero a veces somos muy laxos con la responsabilidad que nosotros también tenemos como educadores y la responsabilidad que también tiene la institución. Entonces, desde esta perspectiva, la evaluación corrobora el aprendizaje, atribuye responsabilidades compartidas cuando no se logra el aprendizaje. Aquí también vale la pena retomar ese asunto un poco desde los planteamientos de Popper, desde la falseabilidad, y es entender que el no aprender también, o el no lograr los aprendizajes esperados, también proporciona una información que nos va a permitir fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos o confundirnos. Es muy importante entender que hay una diferencia entre evaluar y calificar. Una cosa es medir, asignar una nota, y otra cosa es la evaluación. El proceso de la evaluación implica el establecimiento de unos criterios, es un acto reflexivo, implica el establecimiento de unas estrategias claramente relacionadas con los criterios y de unos instrumentos objetivos que permitan la evaluación y medición de esos criterios para poder generar una retroalimentación que conduzca a la mejora permanente. Entonces, importantísimo empezar a construir un lenguaje común que nos permita entender y compartir a qué llamamos evaluación, cuál es el sentido y finalidad de la evaluación, para qué estamos evaluando y qué hacemos con los resultados de esa evaluación. Indudablemente, para que la evaluación tenga rigor, hay que utilizar instrumentos diversos. Para que exista rigor se requieren de varias estrategias y de varios instrumentos. Y obviamente también sería muy deseable que interviniesen distintos evaluadores en el proceso, porque el contraste de opinión favorece el rigor y permite tener unas miradas más objetivas del proceso de evaluación. La evaluación es un catalizador de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones sobre sociedad y formación. Todos los que estamos conectados acá tenemos una mirada de hombre, ¿cierto? Tenemos unos deseos. Consideramos que lo que estamos haciendo va a transformar a los estudiantes, pero también va a aportar un granito de arena para lograr una mejor sociedad. Todos tenemos y creemos en algo. Y eso lo hacemos evidente, son las huellas que mencionaba Julián de Zuviría, y que nos permite también plantear en nuestras apuestas evaluativas, digamos, hacer ese seguimiento, corroborar aquello a lo que nosotros le estamos apostando. El contenido de la evaluación debe ser complejo y globalizador, que es lo que hay que evaluar, ¿cierto? Esto es supremamente importante. Yo ahora les voy a plantear, digamos, como algunas preguntas de reflexión para que ustedes revisen sus aulas y su proceso de enseñanza, aprendizaje y de evaluación, porque no solamente estamos evaluando datos, sino que también evaluamos destrezas, procedimientos y actitudes. Y también aquí yo agregaría el tema de la evaluación de los valores, que son los valores institucionales, que es lo que permite que nuestra evaluación en la FUCS tenga un contexto. Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente creo que es necesario que los profesores tengan una formación específica como docentes. Parte de este conversatorio pues propende por esa formación. ¿Cómo se pueden evaluar las actitudes si ni siquiera se saben en qué consisten y cómo se desarrollan? Creo que eso es un tema muy importante. Esto lo planteó Bolívar en 1995, pero creería yo que es muy importante entender que los profesores no podemos evaluar aquello de lo que no tenemos y no podemos evaluar aquello de lo que no dominamos. Entonces, esto requiere indudablemente una revisión sobre lo disciplinar, pero una revisión también sobre el conocimiento pedagógico y didáctico. Y la evaluación tiene que servir para el aprendizaje. O sea, los resultados de la evaluación no solamente sirven para medir, clasificar, excluir, sino que tienen que utilizarse para comprender y aprender lo que está ocurriendo en el proceso
y la evaluación debe llevar al cambio y procurar la mejora de los procesos. Es importante hacer metaevaluación, o sea, evaluar las evaluaciones. Cada vez que ustedes terminen un proceso es fundamental que se haga un análisis riguroso del proceso de evaluación y establecer acciones de mejora. Normalmente cuando nosotros diseñamos estrategias de evaluación o instrumentos de evaluación, los hacemos desde nuestra lógica como evaluadores. Pero es muy importante que estos instrumentos y estas estrategias se sometan a evaluación para también conocer las apreciaciones de quienes son evaluados con esas estrategias y así mejorar nuestro proceso de evaluación. Y finalmente, la evaluación no debe ser un acto individualista, sino la evaluación debe ser un acto colegiado. No es una responsabilidad del tutor, del profesor, sino la evaluación es un hecho social del que se responsabiliza toda la institución. Todos formamos parte de la evaluación, ¿cierto? Si las aulas virtuales no funcionan, si los recursos no quedan bien diseñados, si el estudiante no se compromete, si ustedes no tienen una formación de cara al proceso de evaluación, indudablemente pues vamos a tener dificultades. Y la evaluación debe convertirse en una plataforma de debate que ayude a la institución a mejorar la formación de sus profesionales y mejorar las prácticas. Creo que es, digamos, el lugar desde donde nos ubicamos nosotros y que, digamos, queremos generar este conversatorio en torno a la evaluación para que ustedes tengan en cuenta estos elementos y que fortalezcan sus procesos de evaluación. Si ustedes se dan cuenta en estos 12 elementos que plantea Santos Guerra, lleva a que la evaluación sea un proceso reflexionado, que forme parte de la práctica pedagógica, pero que se nutra con la reflexión, con la participación de los actores y que indudablemente el propósito central de la evaluación lleve a la mejora. Así que si sus procesos de evaluación terminan con la emisión de una nota, una revisión sin retroalimentación, sin unos criterios compartidos, sin unas estrategias que permitan al estudiante aprender más y ser evaluado durante el proceso, pues significa que debe ser revisada, actualizada y debe ser fortalecida para que efectivamente la evaluación deje de ser un proceso instrumental y se convierta en un proceso reflexivo que conduzca a la mejora. Terminamos con Santos Guerra y vamos a comenzar con Hugo Serra, en un texto muy interesante que me parece que nos va a permitir unificar un discurso en torno a la evaluación. Este texto es un texto bien interesante, es uno de los clásicos de América Latina de cara a la evaluación. El texto se llama La evaluación como experiencia total y pues vamos a mirar como algunos elementos que creo es muy importante compartamos desde el punto de vista conceptual. El primer elemento es cómo se clasifica la evaluación. La evaluación tiene varios criterios para ser clasificados. Entonces se puede clasificar según su función, según la finalidad, según la participación de los agentes en la evaluación, según la ubicación de los agentes de la evaluación, según el momento y según el enfoque metodológico. Según su función, o sea, ¿para qué sirve la evaluación? La evaluación puede ser diagnóstica, orientadora, predictiva o puede ser de control y seguimiento del rendimiento. Diagnóstica es fundamental que nosotros hagamos siempre una evaluación diagnóstica, recuerden ustedes, y aquí voy a empezar a unir la evaluación con el contexto institucional, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Seguramente muchos de ustedes no solamente fungen como profesores en la FUCS, sino que también desarrollan el ejercicio de la docencia en otras instituciones de educación superior, de educación básica y media, privadas, públicas, con un diferente carácter. Y la primera invitación que yo les quiero hacer es que ustedes conozcan las apuestas pedagógicas de las instituciones donde ustedes fungen como docentes. Porque dependiendo de la apuesta pedagógica, la evaluación va a tener una connotación y va a tener unas características. Para nosotros en la FUCS, en el modelo pedagógico institucional, que es el constructivismo social, complementado por el aprendizaje significativo, los saberes previos juegan un papel importante, por cuanto esta evaluación de carácter diagnóstico se debe convertir en un recurso en sus aulas virtuales. Debe haber instrumentos, debe haber cuestionarios, debe haber estrategias que permitan establecer con qué llegan los estudiantes y tener un piso común
de conceptos, de conocimientos, de habilidades que nos permitan avanzar hacia la construcción del conocimiento. Entonces, la evaluación diagnóstica comprueba hasta qué punto se han conseguido los objetivos, determina el grado de identificación o discrepancia entre estos y los resultados, o sea, parte para, insisto, saber con qué llegamos y a partir de eso poder establecer una ruta que nos permita avanzar. Orientadora, indudablemente nos permite planificar la tecnología, los recursos didácticos y también juega un papel muy importante dentro de la evaluación en la FUCS porque permite retroalimentar la información obtenida, ¿cierto? Esta evaluación orientadora se hace durante el proceso y nos permite tomar decisiones que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Predictiva define establecer las posibilidades del programa, sujeto para la orientación futura, personal, institucional y profesional, y de control y seguimiento garantiza la máxima calidad del proceso y satisfacción de los involucrados. Es decir que es muy importante entender cuál va a ser la función de nuestra evaluación y poder determinar si la evaluación que ustedes hacen en el aula de clase, en su asignatura, obedece a cada uno de estos elementos según su función. Según su finalidad, pues la evaluación puede ser formativa, ayuda al desarrollo de un programa o de un sujeto, y sumativa propende valorar un programa sujeto con la intención de valorar su logro o mérito. Nosotros indudablemente pues estamos más hacia una evaluación formativa, aunque indudablemente también tenemos como elementos como la nota que forman parte de una evaluación sumativa. La nota Profe, per se, sí, dime. perdóname, la de sumativa, ¿puedes dar un ejemplo? Es que, la verdad, no, qué pena interrumpir. Pero Sí, es que, sumativa es cuando nosotros ya, emitimos una nota con los cortes que ustedes tienen y termina dando, digamos, una valoración al logro, al mérito. Lo que quiero plantearles es que la evaluación sumativa per se no garantiza un mejoramiento. Yo les puedo decir a un estudiante, digamos, qué diferencia hay entre un 2.9 y un 3. ¿Sí? Entonces, desde una evaluación sumativa, nos centramos únicamente en la valoración y lo que eso significa para procesos de continuidad, para procesos de clasificación y demás. La evaluación formativa sí, digamos que da elementos para que la persona se desarrolle mucho mejor. ¿Sí? Yo siempre les digo a los profesores, venga, cuando usted le pone a un estudiante 2.9, ¿qué diferencia hay entre un 2.9 para la toma de decisiones y un 3 para la toma de decisiones y para garantizar el resultado de aprendizaje? ¿De acuerdo? Gracias. Bien, según la participación de los agentes en la evaluación, entonces tenemos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Fíjense que es muy importante porque nosotros normalmente generamos algunos procesos de autoevaluación y lo que nosotros hacemos normalmente con los estudiantes, es decir, cuando nosotros evaluamos a los estudiantes, hay un proceso de heteroevaluación y cuando hay una evaluación donde participan todos los actores del proceso en igualdad de condiciones, estaríamos hablando de coevaluación. Es muy importante que ustedes también generen estos espacios de autoevaluación, es decir, la evaluación que realiza el propio estudiante sobre su proceso, con unos criterios establecidos. O sea, la autoevaluación libre y espontánea no funciona. Todo proceso de evaluación, y lo vamos a ver ya cuando hablemos del contexto de la FUCS, debe tener unos criterios de evaluación. La heteroevaluación es la que se hace, digamos, una persona fuera, diferente a la persona que está dentro del proceso, y la coevaluación, insisto, es la que hacemos todos los que participamos en el proceso en igualdad de condiciones. Según la ubicación de los agentes, esta evaluación puede ser interna o puede ser externa. Interna es la evaluación que hacemos nosotros, o sea que ustedes hacen heteroevaluación y una evaluación de carácter interno, ¿de acuerdo? La evaluación externa es la que hacen evaluadores fuera del programa. Entonces, las pruebas Saber, las TIT y las Saber Pro son evaluaciones externas. Las pruebas o las evaluaciones que se hacen para la renovación de registro calificado, procesos de acreditación de alta calidad, renovaciones de registro calificado, renovaciones de procesos de alta calidad, son externas, es decir, cuando vienen pares o vienen expertos o procesos de acreditación internacional.
O sea que nosotros estamos dentro de evaluación interna. Ustedes hacen en su aula de clase durante el semestre es una evaluación interna. Según el momento inicial, si se hace al comienzo del proceso, procesal si se hace durante todo el proceso y final si solamente se hace al final. Digamos que nosotros tenemos una evaluación, lo que ustedes hacen durante el semestre es una evaluación mucho más profesional. Tenemos 4 cortes, ¿cierto? La diferencia, si fuera final, es que únicamente se evaluaría al final, ¿sí? Pero nosotros tenemos una evaluación más de proceso que está centrada en 4 cortes. Según el enfoque metodológico, puede ser cuantitativa. Nosotros tenemos una evaluación cuantitativa. Cualitativa, si estuviera, digamos, relacionada con unas descripciones de cómo fue el proceso y cómo se ha desarrollado el proceso, o una cual y cuantitativa, Serra lo plantea como cual y cuantitativa, pero también puede ser, dependiendo del autor, puede ser mixta o cual y o cuanti. Listo. Hay otras clasificaciones de la evaluación según el ámbito de acción. Entonces puede haber evaluación institucional o de centros educativos, que es la evaluación, digamos, que reúne elementos más de carácter institucional, el funcionamiento de las dependencias, el cumplimiento de las metas. Evaluación curricular, que incluye programas y planes educativos, que es más centrada en asuntos de carácter curricular, digamos, con fines de acreditación, obtención de renovación de registros calificados. Evaluación de programas, ya mucho más puntual, programas académicos. Evaluación de ambiente físico, planta física y condiciones de equipos y materiales. Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, que es un poco en la que nosotros nos situamos el día de hoy, y la evaluación de desempeño docente. Este es un pequeño mapa conceptual que permite, digamos, hacer como una taxonomía de la evaluación desde el paradigma cuantitativo, desde el paradigma cualitativo, desde algunos paradigmas alternativos. Desde el punto de vista cuantitativo se habla de evaluación por objetivos. Aquí nuevamente hablamos de la taxonomía de Bloom y otros, por allá en los años 50, que ahora con el tema de los resultados de aprendizaje en la Comunidad Económica Europea a partir de los 80 y 90 ha tomado nuevamente un rigor importante. Digamos que ventajas de esta evaluación es que direcciona el proceso, permite identificar, digamos, acciones claramente definidas en términos de cumplimiento de los objetivos y mejorarlos. Y dificultades, pues es un sistema rígido y hay una excesiva cuantificación, es decir, todo está medible, todo está claramente estandarizado. Desde el punto de vista del paradigma cualitativo, tenemos evaluación por logros. Esta fue una evaluación muy interesante que se dio en la década de los 90. Ventajas: organiza las actividades escolares, unifica la educación de carácter nacional, y las dificultades es que hay decisiones y políticas impuestas. Recuerden ustedes que esto fue un legado un poco tormentoso para los procesos de promoción y la calidad educativa, porque allí se establecían indicadores y porcentajes de promoción. Estoy hablando de la educación básica y media. Esta de la educación por logros no llegó a la educación superior como tal, por cuanto digamos que el impacto en la educación superior no fue tan arrasador como lo fue en la educación básica y media. La evaluación por competencias sí llegó a la educación superior, indudablemente pues tiene un sentido importante, y es que el origen es en el mundo empresarial y la educación superior pues está muy orientada a aportar profesionales que se desempeñan en el mundo productivo. Ventaja, pues indudablemente hay una interacción de la escuela. Cuando hablamos de escuela no solamente son las instituciones que dan básica y media, sino escuela entendida categorialmente como la institución que promueve conocimiento. Entonces integra la institución con la realidad, hay una cercanía más a las necesidades de la sociedad. Y la dificultad, pues indudablemente, es igualar la empresa y la escuela y pensar que los mismos contextos que se desarrollan en la empresa se desarrollan en las instituciones. Evaluación por proceso es una postura crítica frente al modelo cuantitativo. Ventajas, indudablemente, pues es darle mayor valor a la evaluación formativa. Recuerden que la formación formativa es aquella que me conduce a la mejora del proceso, ¿cierto? Siempre que hablamos de formación, evaluación formativa, es porque los resultados de la evaluación nos van a permitir retroalimentar a los estudiantes para que aprendan más y mejor.
Y la dificultad es que pueden encontrarse algunas dificultades conceptuales porque se centra más en el proceso que en la adquisición de conocimientos. La evaluación de desempeño, esta es de origen empresarial. Ventajas, pues es medir el potencial humano, y dificultades de poca claridad conceptual. Aquí habría que agregar, digamos, todo el tema, lo nuevo, que es los resultados de aprendizaje, que es una, digamos, una mezcla entre la evaluación por proceso y la evaluación de desempeño, porque finalmente los resultados de aprendizaje es lo que el estudiante es capaz de saber, hacer y ser después de un resultado, del resultado del proceso formativo en un contexto de actuación. Y emerge un paradigma alternativo, que es una evaluación total desde la perspectiva de una evaluación 360, que parte de presupuestos de la investigación total, ventajas que integra paradigmas, pero también fíjense que todas tienen una dificultad pues todas estas, ¿no? De lo cualitativo y lo alternativo, sobre la claridad conceptual. Digamos que esto es como una síntesis. Podríamos, pues de esto hay mucho que hablar y que construir, pero consideré estos dos textos, el de Cerda y el de Santos Guerra, como muy importantes para situarnos en lo que yo he denominado la construcción de un lenguaje común en torno a la evaluación. Para luego ya hablar de la evaluación de los modelos pedagógicos. Este es el otro texto que también les quiero proponer, que es el texto de Zuviría, Tratado de Pedagogía Conceptual, los modelos pedagógicos. Es un texto también bien interesante y digamos que aquí se plantean unas relaciones de coherencia curricular. ¿Por qué me parece tan interesante este texto? Porque este texto es muy cercano a lo que los docentes hacemos, ¿sí? A veces los textos de evaluación, dependiendo de quién los escriba, pueden conceptualizar la evaluación, pero se alejan un poco de la práctica docente. Entonces, digamos que hay unos asuntos que me parecen muy importantes, y yo lo he denominado en algún texto que escribí hace algunos años, relaciones de coherencia curricular, y es, la primera relación es qué enseño, qué evalúo, ¿sí? Ese es un tema, allí intervienen, y acá quiero ya como engranar los textos anteriores que presenté, el texto de Santos Guerra, ¿no? Donde planteaba, recuerden ustedes que el primer principio de la evaluación es que la evaluación no es un asunto técnico, sino que también es un asunto moral. Y sí es muy importante que ustedes establezcan esa relación. ¿Qué enseño, qué evalúo? No es ético evaluar algo que no se enseña, como tampoco es ético evaluar algo que no se evalúe, ¿sí? Enseñar algo que no se evalúe. Esa pregunta nos debe, siempre que planteemos una evaluación, debemos plantearnos esa relación de coherencia. ¿Qué enseño? ¿Qué evalúo? ¿Cierto? Igual, cuando yo diseño un instrumento de evaluación o una estrategia de evaluación, tengo que preguntarme si eso que estoy evaluando lo enseñé. Si no lo enseñé, no es ético evaluarlo, ¿cierto? Y también hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, en la construcción de preguntas o de parciales, donde cada pregunta debe estar asociada a un contenido o cada pregunta debe estar asociada a un resultado de aprendizaje para poder garantizar esa relación que enseño, que evalúo. El otro tema importantísimo es cuándo lo enseño, cuándo lo evalúo. Esto hace referencia a la secuencialidad, ¿cierto? Es decir, recuerdan ustedes, y aquí engrano el texto de Hugo Cerda, cuando hablaban sobre la clasificación de la evaluación según el momento. Entonces, evaluación diagnóstica, evaluación orientadora, evaluación de resultados, en fin, ¿cierto? Esto quiere decir que lo que yo evalúo está claramente relacionado con los momentos en los cuales he establecido el proceso. Entonces, ¿cuándo lo enseño? ¿Cuándo lo evalúo? Si voy a evaluar algo que aún en el proceso no está bien consolidado, pues significa que la evaluación no va a ser objetiva. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo evalúo? Aquí hay una anécdota personal que quiero compartir con ustedes. Cuando yo estaba en mi pregrado, hace ya algunas buenas navidades, tuvimos una profesora de psicología que en ese momento yo no conocía el texto de Santos Guerra, ni conocía el texto de Cerda, ni había hecho, digamos, como algunas pesquisas sobre evaluación, pero ella con su práctica me enseñó algo que no debía hacerse. Y es que ella tenía una propuesta metodológica lúdica. Entonces, todo el semestre jugamos, literal, ¿sí? Todas las estrategias metodológicas que ella planteaba eran mediante el juego.
y pues éramos felices en la clase, ¿no? Claramente era tal vez de las clases que más nos gustaba en ese momento, por allá en la década de los 90, pero cuando no se evaluó, nos puso un parcial que nos mató a todos. Y en ese entonces, la reflexión que me hice es, venga, esta señora es incoherente, porque ella nunca nos puso rigor científico, rigor académico en la enseñanza, o sea, en el cómo, pero nos acribilló con un parcial de textos. Claro, ella nos ponía a leer el texto, pero la manera como nosotros abordábamos el texto era mediante lúdicas, por cuanto el rigor conceptual del texto se perdía en el proceso. Sin embargo, ella lo evaluaba con un parcial. Fundamental esto. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo evalúo? Esto significa una relación entre las estrategias y el instrumento. Y finalmente, ¿con qué lo enseño? ¿Con qué lo evalúo? Que hace referencia también a los instrumentos y a las estrategias de evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están contenidos, aquí está secuencia, aquí está estrategias y aquí está instrumentos. Los elementos centrales de la evaluación, ¿sí? Es decir, aquí está la nuez del asunto. Contenidos, secuencia, metodologías o estrategias e instrumentos. La evaluación en las pedagogías contemporáneas entonces plantean que el estudiante no construye, sino que reconstruye los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura en dichos procesos del lenguaje. Es decir, que aquí el tema es que lo que nosotros estamos proporcionando al estudiante es lo que las comunidades científicas han creado. Y lo que estamos haciendo de una u otra manera es generar las condiciones para que el estudiante se apropie de lo que los conocimientos científicos que ya han construido, ¿cierto? Dándole sentido y comprendiéndolos. Se promueve y se evalúa el desarrollo de las capacidades intelectuales fundamentales. Pedagogías contemporáneas van tras los procesos de pensamiento, ¿cierto? Por eso es tan importante que ustedes empiecen a hilar fino entre las competencias que plantean y las estrategias de evaluación. Se privilegia el pensamiento teórico y abstracto, reconoce la existencia de conceptos en el mundo exterior, la cultura y no los objetos. El estudiante es quien es protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje con un docente mediador. Tal vez uno de los grandes problemas que tuvo el constructivismo en la década de los 90 en Colombia es pensar que los estudiantes construyen el conocimiento solo, y resulta que no. El estudiante construye o reconstruye estructuras de conocimiento sí, solo sí, tiene un docente mediador que genera un desequilibrio cognitivo y da los elementos para que construya los nuevos elementos de conocimiento. La escuela debe enseñar a pensar para saber actuar. Esto son resultados de aprendizaje. La escuela debe enseñar a pensar para saber actuar. Toma de decisiones son competencias y resultados de aprendizaje, saber actuar en contextos específicos. Y la zona de desarrollo próximo, eso lo planteó Vygotsky por allá en la década de los 70, ¿cierto? Y designa aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la colaboración de otras personas, por lo general adultas, pero que gracias a esta interrelación aprende a desarrollar de manera autónoma o voluntaria. Esto es fundamental y en ciencias de la salud en lo que se denomina niveles de delegación. Es decir, primero observa, luego hace observado y luego hace a mayor complejidad, pero siempre está observado y acompañado por su instructor. Bien, tipos y formas de aprendizaje. Hay un aprendizaje significativo, hay un aprendizaje mecánico, hay un aprendizaje receptivo y hay un aprendizaje por descubrimiento. Nosotros estamos acá, nuestro modelo pedagógico está en el aprendizaje significativo. En el aprendizaje significativo, el aprendizaje, digamos, relaciona las ideas con lo que ya sabe, por eso hablamos de conceptos previos. El contenido debe ser potencialmente significativo en el mundo real. El estudiante debe poseer una estructura cognitiva, los conceptos deben ser utilizados y el estudiante debe presentar una actitud positiva frente al aprendizaje para poder establecer esas relaciones. Por eso es que a veces los estudiantes siempre preguntan, venga, ¿y esto para qué me sirve? O cuando nosotros les ponemos casos de la vida real o ya están en contextos en tema de práctica, pues ahí el aprendizaje deja de ser intangible y se vuelve un aprendizaje significativo. Bien, ¿qué evaluamos en las pedagogías contemporáneas? Entonces se evalúan los atributos de los conceptos, no la memoria,
su adquisición y diferenciación, así como la forma en que se usan esos atributos en contextos específicos. También se tienen en cuenta capacidades, habilidades y destrezas. Hay una tendencia a establecer un diálogo entre conocimientos, procedimientos y actitudes. O sea, no solamente evaluamos conocimientos, evaluamos el cómo llega ese conocimiento y se evalúan también las actitudes. Se tienen en cuenta metas, patrones motivacionales que el estudiante persigue y realiza la valoración de todo proceso de una manera dinámica. Se da un gran valor a la evaluación formativa, que ya lo vimos. Puede ayudar a los profesores y alumnos a clarificar sus propios problemas, conocer los obstáculos más importantes y hacer más sólido el proceso educativo. Cumple con funciones de diagnóstico, orientación, motivación. Este es el texto de Cerda. Tiene en cuenta los conocimientos previos, parte de ahí para generar el aprendizaje, y utiliza estrategias cognitivas y metacognitivas. Dialoga y reflexiona sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es instrumental, sino que es un proceso reflexivo. Toma decisiones pedagógicas para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa, es decir, es una evaluación orientadora. Retomamos el texto de Cerda. Promueve aprendizajes con sentido y con valor funcional para el estudiante. Se ocupa del problema de la regulación de la enseñanza y aprendizaje y favorece el traspaso de la heteroregulación hacia una autorregulación de los estudiantes, es decir, él regula su propio aprendizaje. Listo, ahora vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la FUCS. Para ello es importante ubicarnos en el proyecto educativo institucional. Esto que estamos haciendo es lo que ustedes deben hacer si trabajan en otras instituciones educativas. ¿Sí? Fíjense que uno podría ser un poco obtuso y preocuparnos únicamente por la FUCS, pero la educación es un bien público y creo que parte de la responsabilidad social que tenemos como núcleo lectivo es que estos procesos de formación no solamente beneficien a la FUCS, sino que beneficien a las otras instituciones donde ustedes trabajan, donde ustedes desarrollan la docencia. Lo primero que ustedes deben hacer como docentes en cualquier lugar, en cualquier institución, es mirar el proyecto educativo institucional y establecer cuáles son esos elementos de propósito que van a orientar de manera macro todos los procesos. Por eso nosotros tenemos acá el propósito superior, mejorar la calidad de vida de las personas. Esto quiere decir que la evaluación que ustedes hacen acá en las asignaturas selectivas debe mejorar la calidad de vida de las personas y no empeorar la calidad de vida de las personas. O sea, cualquier cosa que usted haga en contra de este propósito significa que está en contra de los procesos institucionales y de las apuestas teleológicas, o sea, de las finalidades de la FUCS. Nos centramos en la misión. La FUCS es una institución de educación superior que asume con responsabilidad la formación integral, o sea que nuestra evaluación debe ser integral en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y las humanidades. O sea que ustedes tienen en cada asignatura un componente científico, deben promover la investigación, deben acercarse hacia la tecnología y deben fortalecer también el desarrollo de las humanidades. Con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, social y científico, liderado por un equipo humano altamente calificado, o sea, ustedes, con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la comunidad y contribuir a mejorar la calidad de vida. La visión, en el año 2030, la FUCS será reconocida nacional e internacionalmente como una institución de prestigio en la formación de talento humano, soportada por procesos competitivos, innovadores y sostenibles. Y tenemos unos compromisos institucionales que son responsabilidad ambiental y social, excelencia académica y sostenibilidad de crecimiento. Entonces, el primer paso, articular su asignatura y por ende sus procesos de evaluación con el proyecto educativo institucional. Ahora hablamos de la evaluación en la FUCS. Esto ustedes lo encuentran en el proyecto educativo institucional, en la cartilla del PEI. Dice que la evaluación en la FUCS es un proceso continuo, o sea que es formativo. ¿Listo? En el que intervienen diferentes actores sociales. O sea, recuerden ustedes los actores internos y externos. Para consolidar una cultura colectiva de la evaluación que permita realizar una mirada reflexiva. Aquí yo ya les pido, fíjense cómo en esta propuesta de evaluación de la FUCS ya cobra mucho más sentido desde los planteamientos de Santos Guerra, desde los planteamientos de Cerda y desde los planteamientos de Zuviría.
¿cierto? Una mirada reflexiva, no instrumental, al proceso de construcción de conocimiento. Por eso se plantea en 3 niveles. Macro, en la evaluación del cumplimiento de lo planteado en el Plan Estratégico de Desarrollo. Meso, la evaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad. Y micro, no está en la diapositiva, pero micro es la evaluación de los aprendizajes, del proceso de enseñanza-aprendizaje realizada por los docentes. O sea, lo que hacemos los docentes en ese metro cuadrado que es la asignatura. Nuestro modelo pedagógico, entonces la filosofía de la FUCS considera la educación como un proceso dinámico y evolutivo que implica una acción conjunta entre docentes y estudiantes a partir del modelo pedagógico constructivista social complementado con el aprendizaje significativo. Para ello nosotros establecimos una ruta metodológica constructivista que está en sus sílabos y que la idea es que también esta ruta se convierta en estrategias de evaluación y en momentos de la evaluación. Entonces, el primero es la motivación de los estudiantes, fundamental. Recuerden que la motivación permite que el estudiante se enganche con los contenidos, pero que también despierte interés y pasión por los mismos. Reconocimiento de conceptos previos, aquí entraría lo planteado por Cerda, que sería la evaluación diagnóstica. Movilización de recursos cognitivos, aquí entraría lo planteado por Julián de Subiría, frente a los procesos de pensamiento. En la construcción individual de conocimiento, lo que hace solo el estudiante orientado por el docente. La construcción colectiva del conocimiento, lo que hace en grupo, las disertaciones, las discusiones, los acuerdos, los consensos. La retroalimentación del proceso, aquí también retomamos lo que plantea Santos Guerra y Cerda, y la comunicación de la nueva estructura de conocimiento, que es cuando el estudiante ya piensa, habla y actúa como profesional. En esta ruta metodológica, pues la idea es que ustedes empiecen a ubicarse con estrategias y con instrumentos que les permitan a ustedes evaluar lo que se está desarrollando. Esta secuencia es fundamental que ustedes la manejen, ¿sí? Porque esta secuencia es lo que me permite establecer la coherencia en la evaluación. Siempre parto del propósito, siempre. Ustedes en sus sílabos tienen unos propósitos. Y ese propósito responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué enseña usted lo que enseña? ¿Sí? Yo les pido que por favor ustedes siempre cuando inicien un proceso educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, se pregunten el para qué. El para qué les va a dar a usted la línea y el norte hacia donde usted quiere llegar, hacia donde los quiere llevar, y de su mano poder cumplir ese propósito. Si usted no tiene claro el para qué, usted está más perdido y por lo tanto no puede orientar ningún propósito de enseñanza y aprendizaje. Y eso se lo responde usted como docente a partir de la relación entre el contenido disciplinar, sus aspiraciones educativas y sus convicciones educativas y su apuesta pedagógica. Cada uno, desde sus diferentes orillas, tiene un propósito y cree en algo y moviliza a los estudiantes para que lleguen a cumplir ese propósito. Entonces, el propósito me determina las competencias y los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje y las competencias me determinan los contenidos. Los contenidos, recuerden que no solamente son conceptuales, los contenidos pueden ser de orden conceptual, pero también puede ser metodológico, puede ser instrumental. La metodología, o sea, el cómo, los recursos, o sea, la didáctica, y el sistema de evaluación. ¿Sí? Esa es la secuencia que yo les pido que por favor, cada vez que usted vaya a hacer una evaluación, entonces usted diga, venga, ¿yo qué quiero lograr? ¿Para qué enseño esto? Eso me arroja a unas competencias. Las competencias me elaboran unos contenidos. O sea que cuando usted revisa sus sílabos, fíjese que aquí estamos incorporando la evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando usted revisa sus sílabos, va a encontrar que los contenidos deben estar aportando o soportando las competencias. Preocúpese si tiene competencias y no tiene contenidos para desarrollarlas. Preocúpese si tiene contenidos que no le aportan a una competencia. El contenido lo bota la metodología. Hay contenidos que solo se pueden lograr con un laboratorio. Hay contenidos que solo se pueden lograr con una clase magistral. Hay contenidos que solo se pueden desarrollar con una lectura. Hay contenidos, y acá es el juicio pedagógico del docente, que va a permitir tomar la decisión más adecuada. La metodología le determina los recursos. Si el contenido se desarrolla con un laboratorio, pues el laboratorio requiere unos recursos.
Y con eso llegamos al sistema de evaluación, que son los criterios, las estrategias y los instrumentos. ¿Qué es un criterio? El criterio es aquello en lo cual el docente centra la mirada. O sea, responde a la pregunta, ¿qué evaluar? ¿Sí? ¿Qué evaluar? Entonces usted evalúa ahí el dominio conceptual, evalúa el cumplimiento, evalúa el desarrollo del taller, la redacción, la ortografía, es el criterio. La estrategia es el conjunto de formas intencionadas con las cuales el docente realiza la evaluación, o sea, cómo evalúa. Entonces, un criterio puede ser dominio conceptual y la estrategia puede ser una exposición. O sea, mediante la exposición, usted mira si el estudiante tiene dominio conceptual, que es el criterio. Y el instrumento es la rúbrica. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la estrategia de evaluación tiene que tener una rúbrica. Usted hace una exposición, tiene que tener una rúbrica. Usted hace una infografía, tiene que haber una rúbrica de evaluación. El parcial puede ser una estrategia y el instrumento pues es la batería de preguntas. Y los criterios están asociados indudablemente, el parcial, cada pregunta debe estar asociado a un contenido. Este sistema de evaluación lo cuentan ustedes en los sílabos y pues la idea es que indudablemente nosotros podamos tener unos procesos de evaluación mucho más estructurados, mucho más conscientes, que realmente sean objetivos y que realmente contribuyan a mejorar la calidad de vida y a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchísimas gracias y espero que estos elementos hayan aportado asuntos que nutran su proceso de enseñanza y aprendizaje.